Pues tenemos ya aquí en cabina a Eduardo Santillán Pérez, él es candidato a diputado local por el distrito 18 de la delegación Álvaro Obregón. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, pues qué gusto aquí de estar con ustedes en una charla muy importante sobre los temas de la ciudad, ¿no? Hoy tantas cosas hay que platicar y presumir de la ciudad. ¿Tú eras jefe delegacional en Álvaro Obregón? Así es, durante este periodo estuvimos precisamente desempeñándonos como jefe delegacional en una delegación tan intensa, tan contrastante, tan plural, tan diversa, pero al mismo tiempo pues con una gran oportunidad de servir a los obregonenses. Y bueno, pues ahora en esta etapa en la historia de la Ciudad de México, en una elección que sin lugar a dudas pues va a romper varios mitos en la ciudad. Ahora quieres ser diputado local, quieres llegar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así ¿Para es. qué quieres llegar? Fíjate que efectivamente creo que hay muchos temas, te platico cuál es mi lema de campaña, es leyes que resuelvan problemas. Hay una serie de problemas en la ciudad que a veces se resuelven con políticas públicas, a veces se resuelven con recursos presupuestales y a veces también se modifican que se logran con modificaciones a las leyes, desde cosas tan sencillas tan triviales, pero tú te has puesto a pensar qué se hace con un auto abandonado y cuál es el régimen jurídico para retirar un auto abandonado. Y sorpresa, no hay marco jurídico que nos permita decir cómo retiramos los autos abandonados en la ciudad. Entonces hay que establecer, por ejemplo, un mecanismo en esta materia. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa en materia de construcciones? ¿Por qué un reglamento? ¿Y por qué no una ley de construcciones en la ciudad, siendo un tema tan importante en materia de inversión? ¿Por qué no le damos más claridad a los inversionistas y a los vecinos de qué se puede construir, qué no se puede construir, en dónde sí, en dónde no? Entonces, efectivamente, creo que después de la experiencia que deja el gobierno delegacional, pues se generan muchas condiciones para que pues muchas de las trabas, muchas de las cuestiones que como delegado pues señalamos que había que modificar, pues hay que ir a la asamblea a modificarlas ahora. Ahora que hablas de estas grandes construcciones que se hacen y que no se deberían de hacer en algunas delegaciones, que en algunas también hay que decirlo, traen una verdadera pachanga, ¿no? En esto de las construcciones, dando permisos a diestra y siniestra en lugares donde no tendría que ser. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permites, y regresamos para seguir conversando contigo. Es Eduardo Santillán Pérez, candidato a diputado local por el Distrito 18 en Álvaro Obregón. Continuamos en esta entrevista, en esta charla que tenemos con Eduardo Santillán Pérez. Él es candidato a diputado local por el Distrito 18, él va por el Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué hiciste bien en la delegación desde tu punto de vista? Porque acabas de dejar la delegación y ahora quieres llegar a la Asamblea Legislativa, que quisieras que se convirtiera en ley para todos los capitalinos. Así es, mira, desde temas importantes y problemáticas. En materia de protección civil es una delegación con muchos riesgos. Me da mucho gusto decir que prácticamente logramos la regeneración del 100% de las minas identificadas en la delegación, que ha permitido pues hacer un avance muy importante. Creo que tenemos que reforzar la política en materia de protección civil en la Ciudad de México. Creo que tiene que haber un avance sustancial, un avance fundamental, sobre todo en la orientación hacia las obras de mitigación. Creo que resulta fundamental. En materia de planeación del desarrollo también es otro de los grandes temas de la ciudad. ¿Qué tipo de la protección de áreas verdes, el rescate de barrancas, la conservación de espacios como el desierto de los Leones? Se llevó a cabo la actualización del programa delegacional de desarrollo urbano, que sin lugar a dudas es un instrumento muy importante. Estamos planteando la creación de una ley en materia de construcciones. El hecho de que, fíjate que pasa algo curioso en la ciudad. Yo en lo particular creo que las grandes construcciones de la ciudad no deben de ampararse bajo la figura de la manifestación de construcción, sino que prácticamente se tiene que llegar a crear nuevos mecanismos, porque no es posible que la autoridad pueda revisar a partir de que se manifiesta y que pueda empezar a trabajar una construcción. Me parece que tiene que haber una labor preventiva muy importante del gobierno de la ciudad. Entonces creo que tenemos que avanzar en ese sentido, en una nueva ley de construcción, mejorar políticas sociales en la ciudad que van desde temas de seguridad social o empleo.
Y ya que hablas de esta parte de la construcción, insisto que en algunas delegaciones pues traen una pachanga, como yo decía, ¿no? Se invaden predios, algunos grupos clientelares, lo mismo del PRD que del PRI, y además en este tiempo electoral pues salen a flote, ¿no? Les ofrecen algunas viviendas para que voten por tal o cual partido. ¿Cómo poner orden en ese rubro? Fíjate que tocas un tema fundamental. Por un lado, tiene que reforzarse. Recordarás tú que precisamente esta Asamblea Legislativa, la actual, hizo modificaciones precisamente para que se sancione a los funcionarios que permitan violaciones a uso de suelo, que entre otras cuestiones implique la invasión de predios. A mí me parece que la conservación de las áreas verdes en la ciudad es un tema importante, un tema fundamental. Pero a mí en lo particular, fíjate que me preocupa el tema de la invasión hormiga, que es tal vez la más difícil de detectar. Esa invasión en donde un vecino va agarrando 2, 3 metros, los agarra de un área federal, de una área verde, y que después se va generando. Y eso puede presentarse en cualquier nivel socioeconómico, no es exclusivo de un punto en específico. Tiene que, desde mi punto de vista, reforzarse los mecanismos de supervisión en materia de uso de suelo. El tema fundamental es que se pueda sistematizar todo el uso de suelo de la Ciudad de México, que pueda cualquier ciudadano verificar el uso del suelo de un predio, que haya una gran transparencia en usos de suelo y que al mismo tiempo, algo que me da mucho gusto, por ejemplo, decirte que en mi administración se logró echar abajo el famoso amparo de Ciberméxico, un amparo que se había utilizado de manera completamente irregular y que permitió que se sacaran más de 100 usos de suelo en toda la ciudad. Me da mucho gusto decir que se revocaron esos usos de suelo y que se actuó de manera firme y contundente. Entonces, creo que al mismo tiempo tiene que haber una mayor participación ciudadana en la delimitación de los usos de suelo, en la modificación de usos de suelo, precisamente, y sobre todo en lo que corresponde a grandes construcciones de la ciudad. ¿Cuáles son las zonas de la ciudad en donde pueden llevarse a cabo construcciones y en cuáles se tiene que conservar, sobre todo, las áreas verdes? También sobre un problema que es el ambulantaje. Acabamos de ver pues esta misma semana el problema ahí en el eje central, ¿no? También con grupos que son antagónicos al gobierno de Marcelo Ebrard y bueno, en esa materia, ¿qué propuestas hay? Mira, sin lugar a dudas, uno de los grandes temas pendientes de varias legislaturas ha sido precisamente la regulación de la vía pública. Sin lugar a dudas tiene que haber un avance muy importante para que por ley se establezcan cuáles son los perímetros en los cuales el ambulantaje puede limitarse, como es el caso del centro histórico. Creo que tiene que haber una disposición legal al respecto y al mismo tiempo me parece que tiene que haber mecanismos muy claros, muy precisos de participación ciudadana. Y al mismo tiempo cómo se va regulando la vía pública. Entonces este va a ser uno de los temas que seguramente en la próxima legislatura se tendrán que tomar en cuenta, porque efectivamente espacios como el centro histórico, en donde se va haciendo un rescate importante, pues tiene que ir aparejado precisamente de la liberación de el tema de ambulantes y que efectivamente, sobre todo el problema que se ve durante estos días con el tema de los toreros, de los famosos toreros, que al mismo tiempo pues me parece que pueden tener intereses distintos a los de las organizaciones. Eduardo, una problemática que enfrentamos los jóvenes actualmente es prácticamente decidir a veces entre la educación o el trabajo. ¿Qué propuesta harías para no evitar que los chavos dejen de estudiar por trabajar, pero que también puedan ser empleados en algunas empresas? Me parece que la política que desde la Asamblea y desde el gobierno de la ciudad se implemente es la parte fundamental. El tema de incentivos fiscales, por ejemplo, me parece fundamental en materia de, sobre todo, de pues sobre nómina, por ejemplo, en donde me parece que a través de estímulos fiscales sí deben de propiciarse la participación de los jóvenes. Y algo bien importante, que sea el propio gobierno de la ciudad en su conjunto quien vaya generando espacios y alternativas para los jóvenes. Creo que tenemos que
abrir espacios laborales, en el caso del gobierno de la ciudad, para los jóvenes. No es posible que la edad laboral cada vez sea más corta. Estamos hablando de que la edad laboral prácticamente está entre 25 y 30 años. No es posible que sean 5 años en donde puedas encontrar empleo y que antes y después sea un gran problema el conseguir el empleo. Nos queda un minutito. ¿Algún mensaje que quisieras dejarle al electorado que va a elegir o que vamos a elegir el próximo 1 de julio? Mira, de manera muy importante que pensemos en que la Ciudad de México ha avanzado de manera importante en los últimos años, que somos una ciudad en donde hay inversión, en donde hay niveles adecuados de seguridad, en donde hay una intensa política social que tiene que reforzarse, pedirle a la ciudadanía que pueda ratificar la confianza en este proyecto de ciudad y en este proyecto de nación, que queda claro que en la Ciudad de México que sí puede gobernarse de una manera diferente, que sí puede gobernarse dirigido hacia los intereses de los que menos tienen, y que también tenemos que hacer un trabajo muy importante en los próximos años, y que para ello será fundamental que la Ciudad de México siga siendo un modelo de ciudad, no solamente a nivel nacional, sino prácticamente en el mundo. Muy bien, candidato, pues te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde aquí con nosotros y que le hayas llevado esta información a nuestro público, al público de ABC Radio. Muchas gracias. Es Eduardo Santillán Pérez, él es candidato a diputado local por el Distrito 18 por el Partido de la Revolución Democrática.